un buen líder, más que hablar y más que dar discursos, más que tener buena comunicación, escucha y está presente. Y no solamente está escuchando, pero toma acciones detrás de lo que le estás diciendo. Bienvenida en Power Latina a la continuación de nuestra conversación sobre líderes conscientes, episodio 107, cómo superar barreras emocionales para convertirte en una líder consciente y auténtica, parte 2. Como mencionamos, estamos hablando de qué es un líder consciente, esas 5 señales que eres un líder inconsciente y cómo convertirte en un líder consciente. La cuarta señal es que estás evitando conflictos a toda costa. ¿Qué quiere decir eso? Que estás guardando resentimientos, no estás expresando tus emociones por evitar los conflictos. Cuando quieres decir que no, dices que sí. Y eso pasa muchísimo. Tú quieres decir que no y te encuentras diciendo que sí. No sabes cómo colocar esos límites. Entonces, esto es importante porque tenemos que aprender a tener esas conversaciones difíciles en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras parejas, no quedarnos callados por evitar conflictos. Y esa es una señal. Cuando tú ves un líder que observa que hay cosas que no se están haciendo como se deben hacer, pero por evitar ese conflicto mejor no digo nada, ese es un líder inconsciente. Y yo lo experimenté no hace mucho tiempo en un grupo de trabajo en donde yo no expresaba cómo me sentía, no expresaba que no me parecía que estaba bien para evitar conflictos. Y eso me llevó a tomar un entrenamiento en liderazgo para darme cuenta que lo que estaba sucediendo era que yo estaba evitando conflictos. Y eso es de líderes inconscientes, para que se den cuenta. O sea, todos tenemos un poco de ese liderazgo inconsciente, de ese automático, de esas cosas que las vamos a aprender es a través de los años, a través de los estudios, a través de las prácticas, los aprendizajes, pero no nacemos con estos conocimientos. Entonces, es importante aprender a no tenerle miedo a tener esas conversaciones difíciles con las personas que tenemos que tenerlas. Total, total. Y eso también es una buena señal que estás evitando muchísimo. Si estás evitando esos conflictos, te estás evitando a ti misma, estás evitando tus traumas, tu pasado. Entonces, evitar, todos hemos pasado por ahí, yo pasé por ahí. Y aunque es difícil porque ¿quién no quiere tener, quién quiere tener conflicto? Bueno, aunque hay sí personas que les gusta el drama. Pero la mayoría de personas no nos gusta tener el conflicto y decimos, ay, no, es que no quiero incomodar a nadie, mejor no No quiero digo nada. incomodar, esa es la que yo escucho mucho. Entonces, sí, préstale mucha atención si estás diciendo esos sí cuando quieres decir no. La última señal tiene que ver con buscar constantemente ese éxito por fuera, lograr esos logros, pero al final un vacío interno. Cuando tú lideras con esos vacíos internos y estás logrando tanto, estás con esos éxitos que te gusta el aplauso todo el tiempo y estás buscando ese reconocimiento y estás buscando que la gente te valide todo el tiempo, pero por dentro tienes ese vacío. Ese es un tipo de liderazgo, una señal de que hay un liderazgo inconsciente, hay señal de que hay heridas emocionales. Entonces, esta parte es demasiado importante a la hora de nosotros liderar nuestros equipos de trabajo, nuestros hogares, nuestras relaciones personales, nuestras relaciones familiares, y es conectar con las personas y encontrar ese verdadero éxito con plenitud, con eso que te trae, que te deja a ti contenta, porque se observa mucho, yo también lo viví, yo viví ese tipo de éxito en donde yo buscaba el aplauso y luego terminaba era con ese cansancio y vacía. Mm, Y eso lleva mucho, Dani, eso lleva entender, aprender y reconocer. Cuando tú lo reconoces, ¿realmente estoy buscando ese aplauso o estoy buscando mi plenitud? ¿Cuál de las dos cosas? Entonces, cuando tú tienes esos logros y lo tienes
y los haces desde un lugar de plenitud, desde un lugar de amor. Ese es un liderazgo bonito porque ese es el que te lleva a ti a conectar verdaderamente con las personas a tu alrededor y te deja a ti con esa energía bonita para dar a los demás. Cuando no tienes ese amor propio, buscas ese amor en cualquier lado. Buscas También. esa validación y buscas ese sentimiento de que alguien se sienta orgulloso de, o sea, cuando uno está orgulloso de uno mismo, uno está es buscando eso en todos lados. Entonces, muy buenas señales, mami, y señales, como mencioné, que no solamente dicen que tienes un liderazgo inconsciente, pero puede decir muchísimo de tu historia. Puede significar que tienes muchas heridas que no has sanado, tienes traumas emocionales, tienes un equipaje de tu pasado que estás cargando y ni siquiera te das cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta, muchas veces pensamos, no, si ya yo superé eso, yo no pienso, no Sí. tengo ningún sentimiento cuando pienso en esta persona, yo estoy bien, pero la realidad no es así muchas veces. Entonces, mucha atención a estas señales. Estas señales las compartimos para que ustedes puedan reflexionar internamente, mirarse al espejo y decir, estoy experimentando este sentimiento, estoy haciendo las cosas conscientemente, estoy viviendo una vida en donde estoy realmente presente, estoy liderando, por ejemplo, me estoy convirtiendo en esa mujer que quiero que se convierta mi hija, en ese hombre que quiero que se convierta mi hijo. Estoy demostrando ese tipo de persona o solamente estoy diciendo esto y lo otro. Entonces, unas buenas preguntas para preguntarse y, como siempre, autoconocimiento. eh, Ese es el primer lugar, ese es el primer paso para todo, es mirar hacia adentro, y muchas veces puede ser un poco oscuro y puede dar un poco de miedo, un poco de ansiedad de escuchar a lo que realmente nos estamos diciendo, a lo que realmente es ese cuento que nos estamos echando, ¿cierto? Internamente, pero superarlo. Es muy importante escucharte y tener esa seguridad en ti misma. Ahora, mami, que nos dice esas señales, vamos a hablar de cómo nos podemos convertir en esa líder, cómo podemos ser esa líder consciente, cómo podemos pasar de esas heridas de nuestro pasado a y a derrumbar esas barreras, a pasar a ser ese líder consciente, ese líder que está liderando, por ejemplo, ese líder que la gente quiere seguir, porque es muy diferente ser un líder que tú dices si soy un líder, o a ese líder que la gente Un quiera dictador, seguir. un dictador o una persona que realmente las personas quieran seguir, Exacto. exacto. Y Dani, hemos mencionado ya muchas maneras de cómo convertirnos en esos líderes conscientes. Ahora simplemente vamos a organizar la información para ustedes. Y la primera la acabas de nombrar, que es ese autoconocimiento. Necesitamos ser capaces de conocernos, de ir adentro, Ujú. de conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué es realmente importante para nosotros, cuáles son nuestras necesidades. Cuando hay cosas o personas o circunstancias que nosotros seguimos aceptando en nuestra vida y no las cambiamos por miedo, eso es falta también de autoconocimiento, porque si tú te conoces y ya tú sabes, esto no me hace bien, tú tomas acciones de acuerdo a eso que no te está haciendo bien. Así que la primera herramienta es lo que tú acabas de decir, ser capaz de autoconocerte. Y esto es lo que básicamente, una de las cosas que yo más enseño en mis programas de sanación es aprender a autoconocerse, cuáles son esos patrones que te están a ti manejando y que no te están dejando moverte hacia esa persona que tú realmente quieres ser, hacia esa mejor versión de ti. Entonces, autoconocimiento mira, es algo que va a ser constante, que nunca va a pasar. Nosotros no terminamos de autoconocernos. Si termináramos de autoconocernos, realmente podríamos desarrollar nuestro máximo potencial, y nadie ha desarrollado su máximo potencial. Y para mí falta de esto, o sea, parte de la razón por la que no hemos desarrollado nuestro máximo potencial es que no nos autoconocemos. Así que ese es como el primer paso
para nosotros convertirnos en ese liderazgo, en ese líder consciente? Sí, mami, porque cuando uno se conoce, uno sabe cuáles van a ser los siguientes pasos que debemos de tomar. Uno va a saber cómo liderar el equipo, uno va a saber cómo enfrentar esos desafíos. Que tengo a dos personas que están peleando en mi equipo, o tengo este conflicto en el trabajo, o este conflicto en mi familia. Cuando tú te autoconoces, tú vas a saber aplicar esas técnicas sobre tu familia o sobre tu equipo. Así es, mi amor. Y ahora nos vamos con la segunda estrategia para convertirnos en un líder consciente. Y esa tiene que ver precisamente con que te valga madre el pasado. Tenemos que ser capaces de perdonar constantemente, de hacerlo desde un lugar de amor, de hacerlo por nosotros, de dejar ir. Siempre lo repito, el perdón no se trata de que estamos aceptando lo que nos pasa, lo que nos hicieron, cómo nos hirieron, no se trata de eso. El perdón se trata de ser capaces de dejar ir la emoción para nosotros poder continuar adelante con una energía que nos va a permitir alcanzar lo que nos dé la gana en la vida. Eso es el perdón, es ser capaces de dejar ir la emoción. No tienes que olvidar lo que sucedió, puede estar allí. La cuestión y lo que más poder te va a dar es poder recordar lo que sucedió y decir, wow, tremendo lo que me pasó, pero mira dónde estoy yo ahora. Eso es lo que te va a dar a ti el poder y no puedo creer que me haya pasado esto, no puedo creer que me lo hayan hecho. Mami, y una de mis cosas favoritas que tú me has enseñado es no solamente el perdón hacia otras personas, pero el perdón hacia... Uno mismo, correcto. Que aquí encuentras ese ejercicio de autoperdón que lo puedes hacer. Mira, el libro es totalmente de autoayuda y es un libro de trabajo para ti. No todos están listos para trabajar en este libro. Hay personas de que he escuchado de personas, no he podido seguir porque este es un proceso y es un proceso que no es fácil. Así que cuando estés listo, tú mantienes el libro allí, tú empiezas a trabajarlo en el momento en que te sientes estancada en el libro, cuando lo estés trabajando, simplemente lo dejas a un lado y le dices, Señor, guíame, ayúdame a ver la respuesta que no puedo hallar dentro de mí en este momento, porque este es un viaje al interior. Y es un viaje que no es fácil porque es enfrentar cosas del pasado. Entonces en ese momento tú te dices, Señor, ayúdame, guíame y créeme que Dios te va a ayudar y te va a guiar para hallar la respuesta adecuada, tú continuar y poder dejar ese pasado que a la final no te deja convertirte en ese líder que tú quieres ser en tu hogar, en tu trabajo. Así que esta es mi segunda herramienta para dejar o para convertirse en un líder consciente. La tercera estrategia para convertirnos en esos líderes conscientes precisamente es con aprender a manejar nuestras propias emociones. Aprender a manejarlas en frente de las diferentes personalidades que se nos presentan. Y cuando nosotros aprendemos a manejarlas, mira, recuperamos poder. Cuando aprendemos a lidiar con todas estas personas que hay muchas que están heridas, hay muchas que no saben cómo comunicarse, hay muchas que sí, simplemente nadie les ha enseñado. Entonces, aprender a gestionar nuestras propias emociones cuando se nos presentan los diferentes proyectos de vida que Dios nos lanza, que te pueden desesperar y tirar al piso, gestionar las emociones durante esos momentos. Yo digo que no importa qué suceda, nosotros tenemos que tener el poder y la capacidad de gestionar nuestras emociones, al menos que hay una pérdida grande en tu vida, que alguien pierda la vida. Ahí no me meto yo para nada porque usted, claro que sí, usted tiene el derecho de sentir ese dolor. Y yo de tanatología no sé, no lo he estudiado, pero lo que sí sé es que mientras los que estén a tu lado, los seres queridos que tú amas, tengan vida y tú tengas a estas personitas en tu vida, todo es solucionable y tenemos que desarrollar la capacidad de manejar estas emociones en frente de nuestros equipos, en frente de nuestras parejas, de nuestros hijos. Siempre estamos en ese modo, muchas personas están en ese modo reacción con sus emociones adentro, sin expresarles, fastidia todo y
llegan momentos en donde ese fastidio las hace reventar y las hace gritar porque no saben gestionar sus propias emociones. Llegan al punto en donde está en modo tú dime que yo te digo y te voy a reclamar enseguida y tú no debes de estar diciendo esto y tú no debes hacer esto y tú, modo reacción constante. Así que hay que aprender a gestionar esas emociones. Yo sé que lo sigo diciendo, pero es que estas herramientas, estas estrategias no solamente van a ayudar el liderazgo, o sea, van a ayudar tu vida entera. Ustedes no saben el alivio que uno siente cuando uno para de tomar las cosas personal, cuando uno empieza a verle solución a las cosas, porque cuando uno está en ese estancamiento donde uno dice, yo nunca voy a perdonar, mi vida es así, la acepto, bla, 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 así soy yo, todo lo que nos pasa es el fin del mundo, Sí. eres víctima, no hay solución para nada, lo que esta persona está diciendo de ti lo tomas personal, las acciones de alguien en tu trabajo, de alguien de tu comunidad, de tu familia, de tu organización, todo es contra mí, o sea, tu vida la verdad cambia cuando tú empiezas a ver que, wow, no, yo puedo controlar mis emociones, yo puedo controlar cómo pienso sobre esta situación. Exacto. Es que algunas veces literal actuamos como si no tuviéramos el control sobre cómo reaccionamos ante una situación difícil. O sea, no es que me toca, ay no, esto fue lo que me tocó y ya. Y wow, a mí cuando yo aprendí esta técnica y más que todo cuando mi mamá me enseñó a perdonar y me enseñó a gestionar mis emociones, eso fue un gran cambio para mí y la verdad que afecta todo, hasta cuando manejo y alguien me corta cuando estoy manejando, ni le presto atención. O sea, ahora estoy como que, obviamente todavía estoy diciendo así como que, ay, estúpida, pero ya, ahí, o sea, no dejo que esa emoción Te siga siga todo el molestando. día, que me siga, porque antes eso, literal, una cosita y enseguida me molestaba por el resto del día. Claro. Hasta algo que me decía mi mamá o me hacía mi abuela o mi hermana, o sea, todo. Entonces, sí, estas son estrategias que les va, y no lo digo ligero, pero te va a cambiar la vida, o sea, te la va a cambiar. Sí, y yo enseño muchísimo en mis programas de sanación herramientas para gestionar esas emociones, porque no es fácil, hay diferentes circunstancias y hay cosas que se nos presentan. Sin embargo, hay cosas que se presentan y se presentan repetidamente y tú sigues reaccionando lo mismo. Entonces yo en mis programas de sanación enseño muchas herramientas de gestión emocional porque a la final, si tú sabes cómo gestionarte, tu vida cambia. Las personas que están a tu alrededor cambian también. Tú no te imaginas los cambios gigantes que yo he visto con mi pareja. Es decir, no hay nada que moleste más cuando estamos en pareja que una persona esté enojada y la otra persona pueda ver ese enojo y pueda ser capaz de gestionar sus propias emociones y de saber cómo responder a ese enojo en lugar de también sacar ese ego, porque a la final, mira, cuando ese enojo es puro ego. Puro ego. Entonces, ¿qué pasa? Las peleas llegan, es cuando el otro también saca el ego y ahí entre los dos, dame que yo te doy. Entonces, yo he visto ese poder de gestionar las emociones en mi propia relación familiar. Mis clientas lo has visto, tú vas a los testimonios que están en Google, que están en YouTube, y mis propias clientas hablan de cómo ellas aprendieron a gestionar esas emociones. Así que estoy súper emocionada con mis próximos programas que vienen ahora en julio, porque inclusive voy a irme muy, muy profundo con esta parte que es tan importante. Y con esto nos vamos a ir a la siguiente estrategia para ser esos líderes conscientes. Y la siguiente herramienta, Dani, tiene que ver con la autoaceptación. Tenemos que aprender a aceptarnos tal y cual como somos, con nuestras virtudes, nuestros defectos, aceptación. Hay muchos líderes que están en esa constante búsqueda porque no se aceptan a sí mismos, no les gusta la persona que son, no se aceptan como son, no.
Y esa falta de aceptarte a ti afecta a las personas que están a tu alrededor también, porque si tú no te aceptas a ti, ¿por qué los demás te van a aceptar? No lo van a hacer. Así de que nosotros tenemos que ser capaces de amar cada parte de nosotros, inclusive aquella que se enoja algunas veces, aquella que no está en donde quiere estar ahora, aquella que puede ser que esté triste o que se sienta decepcionada. Las personas constantemente están peleando todas estas cosas que suceden adentro, y en el momento en que nosotras aceptamos que están allí, que son parte de nosotros, que somos nosotros, nos liberamos. Así que tenemos que aprender a aceptar todas estas partes de nosotras y amarlas, respetarlas, mirarnos como con ese amor y con ese respeto y con esa compasión con que miramos inclusive a nuestros hijos, a nuestras amistades, a personas que amamos, ser capaces de aceptarnos de esa manera. Y así es donde tú ves tantas personas que se dan duro diciéndose, autocriticándose todo el tiempo: no soy suficiente, no hago lo suficiente, soy una tonta. Entonces, tenemos que aprender a autoaceptarnos tal y como somos. La última estrategia tiene que ver con alinear lo que pensamos con lo que sentimos y cómo actuamos. Si tú alineas tus pensamientos con lo que es importante para ti, con lo que tú sientes, obviamente tus acciones siempre van a ser para solucionar y para estar, o sea, para tú estar bien y para que tu equipo, tu familia esté bien. Esto tiene que ver también con esa parte de estar en automático. Muchas veces tú estás pensando una cosa, pero estás hablando otra y estás haciendo otra. Entonces tenemos que ser capaces de alinear esa mente con corazón y con las acciones que tomamos. Un ejemplo de esto, cuando tú estás con tu pareja y están en una discusión o algo sucede entre ustedes. Este es un ejemplo sencillo que sucede mucho en muchas familias. Y en el momento tú estás, o sea, estás tan ocupada en lo que te sucedió en el trabajo, que tú no estás escuchando, no lo estás escuchando ni a él, ni tampoco estás escuchando realmente, o no estás mirando la situación, porque a lo mejor él todo lo que te está pidiendo es un poco de atención, pero no se la estás dando porque tu mente está en el trabajo y no estás conectada contigo en ese momento con lo que está sucediendo. Y cuando esa desconexión está, tú no estás escuchando realmente lo que la otra persona está queriendo de ti. Y ahí es donde esa desconexión entre mente, corazón y nuestras acciones, porque tu acción a la final termina siendo de enojo. Tus acciones van a ser decir algo que no quieres decir, o quién sabe qué otra locura. Hay mucha gente que toma diferentes acciones. Entonces, esa desconexión siempre va a traer problemas con nuestros equipos y con las personas que están a tu lado. Así que la herramienta es aprender a conectar mente, corazón con tus acciones, y eso se logra estando presente, trayéndote tú misma al presente. Y esta es solamente una herramienta. Yo enseño muchas más en mis programas, pero una herramienta es como respirar profundo, recordar en dónde estás, mirar a tu alrededor: estoy aquí, voy a escuchar conscientemente qué está pasando, y darte el permiso de hacer un paréntesis de tus preocupaciones, porque no las vas a resolver en ese momento, sino me doy permiso en este momento para desconectarme y poder estar presente para la persona que está a mi lado. Mami, esta estrategia no solamente sirve, bueno, obviamente para convertirse en un líder consciente, pero la realidad es que si queremos ver resultados en nuestras vidas, en cualquier faceta, en cualquier meta, necesitas de tener esa conexión. Porque si tú no crees, si tú no tienes esa conexión desde tu corazón hasta tu mente con lo que estás haciendo, no vas a alcanzar nada, no vas a ir a ningún lugar porque no tienes esa conexión.
no crees lo que realmente quieres. ¿Ya entiendes? Entonces, esto puede ayudar tantas facetas de tu vida, pero obviamente cuando estamos hablando de un líder consciente, ese líder debe de tener esa conexión, debe de tener esa presencia, más cuando nos están contando algo o estamos escuchando, porque la realidad es que un buen líder, Siempre más, escucha. más que hablar y más que dar discursos, más que tener buena comunicación, escucha y está presente. Y no solamente está escuchando, pero toma acciones detrás de lo que le estás diciendo. Entonces, ese es algo que no puede faltar en un líder no solamente consciente, pero en un líder exitoso y un líder que genera resultados. Es un líder que tiene esa conexión y está dispuesto a escuchar y estar presente. Mami, muchas gracias por todas tus enseñanzas hoy. Creo que no solamente hemos hablado de cómo nos podemos convertir en ese líder, pero de esas señales, de esa autorreflexión que podemos hacer todos los días, porque esto, como mencionamos muchas veces, esto no es de una sola vez. Esto es algo que tienes que trabajar, tienes que constantemente estar reflexionando, mirar hacia adentro, mirar tus acciones y decir, estoy alineada con lo que quiero hacer, estoy alineada con esa persona que soy, porque algunas veces puede pasar que esa alineación se descuadra un poco y está bien, y eso es parte del camino. Pero siempre acuérdate de hacer esas preguntas, de mirar hacia adentro y saber que tienes ese poder de ser ese líder que no solamente es consciente, pero ese líder que transforma no solamente tu vida, pero la vida de los demás. Un buen líder, la gente lo va a querer seguir. Algo que nos preguntan muchísimo a mi mamá y a mí es, bueno, más que todo a mi mamá, ¿cómo hago que mi hija haga esto? ¿Cómo hago que mi hija me escuche? ¿Cómo hago que...? Y lo primero que dice mi mamá, conviértete en esa persona. Lidera, por ejemplo, y eso es la realidad. Eso es lo que mi mamá hizo. Para ella transformar la vida mía, la vida de Jaime, la vida de mi papá, la vida de mi abuela, la vida de todos, porque eso fue lo que ella hizo, es a través del ejemplo. Ella se convirtió en esa persona y eso nos motivó tanto a nosotros que nos hizo a nosotros empezar a preguntarnos esas preguntas y empezar a buscar un poco más dentro de nosotros. Así que nunca subestimes el poder que tienes y el poder que tus acciones tienen. Dani, hablando de esto, quiero aprovechar este momento para invitarte a mi próximo programa de sanación que está a punto de salir y es para madres con hijos adultos que están buscando esa sanación, que están buscando reinventarse, reencontrarse, que están buscando sanar esa relación con sus hijos, quieren hacer ese viaje interno y quieren sanar ese pasado. Si tú eres esa mamá, por favor, envíame un mensaje. Esperemos que para el tiempo que este episodio esté listo ya pueda dejarte un enlace para registrarte a mi próximo programa, que estoy muy orgullosa de él porque va a sanar a muchísimas madres con hijos adultos que ya están listas a iniciar este viaje de sanación, de transformación personal por ellas mismas y por sus hijos, porque de hecho todas lo merecemos, en donde he llegado a este punto en donde han llegado muchas mujeres que han trabajado conmigo, tú también lo mereces. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube. Pueden encontrar el libro de mi mamá, Que te valga madre en pasado, en Amazon. Ahí ella tiene pasta dura, pasta blanda, a color, blanco y negro. Esta es una herramienta muy importante, por eso siempre la tenemos aquí en el episodio. Y siempre cada herramienta que compartimos viene de aquí. En conjunto de escuchar a todos los episodios que tenemos, las invito a no solamente comprar este libro, pero también hacer todos los ejercicios que este libro trae, porque la verdad que es un viaje total de transformación. Con esto yo pude transformar mi vida, con esto yo pude crear mi propia felicidad, pude ser independiente emocionalmente, algo que es muy difícil de hacer, pero lo puedes lograr. Queremos escuchar de ustedes. Síguenos en The Empower Latina Pod en Instagram. Quiero leerlas en los comentarios. ¿Cuál de estas señales les llamó la atención más?
cuál es otra señal que de pronto se nos escapó y cuál es otra estrategia que ustedes pueden mencionar. Si ya eres un líder de un equipo, queremos escuchar de ti, qué es lo que ha funcionado para ti. Acuérdense que esta es una comunidad. Aquí las expertas no solamente son mi mamá y yo, aquí también son ustedes. Todas tenemos ese conocimiento, todas tenemos nuestras experiencias del pasado que nos ayuda a ayudar a otros. Así que queremos escuchar de ustedes. Nos vemos la próxima semana.